madre no es una cuestión de decisión, sino es una cuestión de elección. No importa cuántas veces decidas que quieres ser mamá, no importa cuántas veces te sueñes o te imagines siendo mamá, si tu alma, si tu espíritu, si realmente ese propósito dentro de ti no se alinea para encontrar y ser la mejor versión de ti, nunca estás eligiendo ser mamá. La persona que te voy a presentar a continuación es una persona que para mí es extremadamente especial. Y es especial por su fuerza, es especial por su dedicación, pero sobre todo por poder abrazar la realidad de una forma en la que la pudo transformar. Mi querida Faina Domínguez, bienvenida a este espacio, bienvenida a este lugar, bienvenido a este rinconcito para compartir un poco nuestras historias y saber cómo te has transformado, qué fue para ti este proceso y cómo estás, cómo se siente hoy desafiar la ciencia, desafiar a lo que te habían dicho y desafiar todas esas realidades en donde al parecer no ibas a poder ser mamá y hoy tienes no uno, sino dos pequeñitos dando lata todos los días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ujú. Pues, primero que nada, muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy agradecida de poder compartir contigo porque tú para mí eres y siempre serás, lo sabes, mi maestro. Así que te agradezco un montón. Y obviamente, pues estoy ya navegando en la maternidad. Se siente impresionante. ¿Y sabes qué? Se siente que todo ese camino recorrido realmente mereció la pena porque Fue como cada una día preparación, con ¿no? es Fue como una preparación real. efectivamente. Exacto, fue el entrenamiento. O sea, cada día, ahora cuando me despierto por la mañana, todo aquello que aprendí en esa época de mi vida, lo tengo que aplicar una y otra y otra y otra vez. Y sobre todo porque se vuelve esta parte de saber que todo está cambiando, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes a lo largo del aprender a sanar, porque creo que es un aprendizaje al aprender a sanar, es saber que nunca terminas o sea, nunca termina, siempre está en un proceso cambio, siempre está en un proceso upgrade o transformación para realmente asegurar que te vuelvas la mejor versión de ti, ¿sabes? Recuerdo muy bien el primer día que llegaste a mi terapia y recuerdo ese momento en donde realmente llegaste abatida, ¿estás de acuerdo? Llegaste a trabajar una realidad que era, ya me dijeron por todos lados, ya me plantearon que no va a ser posible y vengo a trabajar o vengo a aceptar esa realidad. Y creo que eso es una de las cosas más importantes de sanar. Cuando aprendes tu principio de realidad y decir, en este lugar estoy. ¿Y de aquí qué más puedo crear? ¿De aquí qué más puedo desafiar o qué más puedo transformar? Sabiendo siempre claro en dónde estás parada o en dónde estás en ese momento para que a partir de ahí empezar a transformarlo. Porque creo que no hubiéramos logrado el resultado, no hubieras logrado el resultado que lograste si hubieras llegado en una falsa expectativa, ¿sabes? Si hubieras llegado en este pensamiento mágico, pendejo, ¿no? De decir, es que sí voy a ser mamá. No, llegamos a trabajar una realidad en donde para ti, en ese momento, era mucho más una cuestión de aceptar que una cuestión de soñar. Y cómo a través de aceptar y tomar y abrazar la vida, entonces se permite soñar, ¿no? Exacto, literal. Yo llegué allí después de que me hubieran dicho muchos doctores, muchas eminencias, esto no va a pasar, vas a tener que pensar, recuerdo la primera vez, vas a tener que pensar en una gestación subrogada, en un vientre de alquiler, todas esas cosas, y cuando me senté allí delante de ti, era justo la palabra que has dicho, aceptación, y era cómo voy a seguir adelante. Yo vengo a hablar con este hombre para que me ayude a seguir adelante con lo que me ha tocado vivir. Ya estaba en ese punto de decir, bueno, de alguna manera tengo que aprender a vivir con esto. Y realmente recuerdo que además, si me quedaba la mínima ilusión o el mínimo pensamiento mágico por ahí, recuerdo que en las sesiones contigo tú acabaste de eliminarlo por completo. Era como, vale, vamos a trabajar en que olvides por completo cualquier magia, cualquier ilusión que quede por ahí, porque pasa sí o sí, porque
aceptes esa realidad que te ha tocado, que no la has elegido, que jamás se lo desearías a nadie, que es dura, que es complicada, pero es la que es. Y Pero cuanto ya, menos te pelees con ella, ujú, más puedes empezar a transformarla, ¿no? Creo que una de las cosas donde más es difícil como terapeuta, y hoy lo sabes porque hoy compartimos esta pasión, porque ujú, nuestros oyentes no lo saben, pero Faina, además de ser una gran profesionista en el mundo de la moda, en el mundo del luxury, de marcas de lujo, pues realmente llegas en ese ujú. momento con un planteamiento muy claro, ¿no? Y el planteamiento es no puedo permitir que esto me tire abajo el resto de cosas que sí construyo y el resto de cosas que sí tengo y la hermosa relación de pareja que sí tenías, ¿no? Porque parecía que en ese momento comenzaba a tornarse como en un reto de posibilidades o en una lucha de cómo sí cumplir las expectativas y en ese cumplirlas nos estábamos perdiendo de vivenciar lo que realmente tenías, ¿no? Lo que realmente estabas construyendo o por lo que querías tener ese bebé o esos bebés para construir algo más grande, ¿no? Exacto, así es. Justo creo que hay algo como que el resumen sería como pasé por mucho tiempo enfocada en lo que no tenía y en lo que quería y me estaba perdiendo lo que ya había en mi vida. Había un trabajo que estaba haciendo boom y que me encantaba, había una relación buenísima, pero estaba todo el rato enfocada en aquello que me faltaba y estaba como mucho en esa posición de carencia, ¿no? De no tengo esto y ese no tengo ese bebé o no logro ese embarazo me hacía sentir cada vez más pequeñita y yo misma me estaba haciendo como menos merecedora, ¿no? Como De insuficiente, todo ¿no? lo grande, Exacto, insuficiente. como si realmente el ser humano tiene una tendencia o tenemos una tendencia a buscar lo que no nos gusta en lugar de buscar lo que nos gusta, ¿sabes? Y es medio enferma porque está comprobado científicamente que el único animal que aprende a través de sus aciertos y no de sus errores somos nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiéramos aprendido de nuestros errores, pues nunca hubiéramos aprendido a manejar el fuego, nunca hubiéramos aprendido a manejar, no sé, a contener el agua, a guiar el agua. Realmente hemos aprendido o hemos evolucionado como especie por esta capacidad de no darnos por vencidos cuando nos equivocamos o cuando tenemos un error. Pero muchas veces cuando nos enfocamos en el error, en lugar de realmente obtener la grandeza de ese error o para qué mi alma estaba buscando esta circunstancia, pues nos perdemos en el conflicto, nos perdemos en la consecuencia, en lugar de realmente empezar a tomar responsabilidad de qué es lo que quiero empezar a proyectar y cómo lo quiero empezar a proyectar. Cuéntame, querida Faina, sé que tus sesiones conmigo no fueron fáciles, porque justo como lo narras, me dedicaba a quitar cualquier posibilidad de cualquier mínima ilusión de posibilidad, porque esa ilusión nos estaba intoxicando más de lo que nos estaba construyendo. Para ti, ¿cómo fue abrazar esta realidad o este principio de realidad para empezarlo a transformar? Es muy curioso porque era como yo regresaba a ti, ¿no? Yo salía mal de la sesión en el sentido de, bueno, pues es que si me quedaba algo de duda, pues ha venido Jorge a decirme, pues ahora escribe la carta más dolorosa, ¿no? O sea, recuerdo que todas las tareas con las que salía eran complicadas, era un reto, era algo que no me habría imaginado y tenía que pasar por ahí. Y ese pasar por ahí de verdad, o sea, no cumplir de nuevo, no cumplir con decir, bueno, escribo esta cartita y así, tal, o sea, como que ya entonces voy a conseguir lo que quiero. No, era escribo esta carta que me está saliendo de aquí, de las entrañas, ¿no? O sea, me está saliendo de la puta ¿De dónde el duele? escribir esto, mm, de donde duele. Me hizo colocarme realmente, y esto es algo que yo ahora trabajo mucho con las chicas es hacer ese clic, no es el colocarte realmente en, en ese punto de a, a veces la vida no es lo que yo quiero, no es, y está bien así, y está bien aceptar lo que la vida quiere de mí y no El, que la vida el tenga que otro ser día, lo que yo quiero que sea. el otro día platicaba con mi mamá, ¿no? Y le decía en un podcast justo y le decía, ma, es que
hay una gran diferencia entre querer ser la mejor mamá para tus hijos y ser la mejor mamá de tus hijos. ¿Sabes? Una cosa es lo que Ujú. tú quieres, ¿no? Lo que tú anhelas, que tus hijos siempre te cuiden, te cuenten, te busquen, se sientan seguros contigo. Pero otra cosa completamente diferente es ser la mamá que tus hijos necesitan que seas. Y en esa mamá quizás no eres la más amorosa o no eres la más dulce o no eres la más, pero es lo que requieres. Y quizás es un poco como en la vida, ¿no? La vida no es lo que tú quieres vivir, pero sí es lo que tu alma necesita o crea para que vivas, ¿no? Y no con eso quiero sonar fatalista o culpable, ¿no? O hacer sentir culpable a la gente. Creo que la diferencia entre la culpa y la responsabilidad es que la culpa es mantenerte en ese mismo lugar y la responsabilidad es entender desde dónde se forja o para qué estás vivenciando estas circunstancias. Y quizás no es la circunstancia que más soñarías o la que más elegirías, pero sí es la que tu alma necesita, ¿no? Es como si fuera ese momento perfecto, porque incluso hoy recuerdo una tarea que sé que ha sido de las más duras, que literalmente fue despídete de esos hijos, despídete de esa posibilidad, despídete ya más avanzado en el momento, pero ahorita llegamos a eso, pero justo es esa parte de completar en tu cerebro algo que te impide vivenciarte en plenitud. Y cómo eso hoy mismo, Ujú. como bien lo mencionas hace rato, te da el sustento y la fuerza para poder criar a tus hijos hoy sin el miedo o sin la sobreprotección o sin el se me van a ir, ¿no? Sino esta parte de decir, bueno, pues si se tienen que ir al hospital, voy a dar lo mejor que pueda, voy a entregar lo mejor que pueda, pero tampoco pierdo mi vida porque ellos se enfermen, ¿no? Ujú, ujú, totalmente. El entender eso, el entender que la vida no es lo que tú pides, sino lo que tú necesites, también lo que tú necesitas en ese momento, también te hace que de esas experiencias que son difíciles, que son complicadas, saques algo, ¿no? Y yo en este caso, como tú decías antes, al final saqué un propósito. Dije, ah, bueno, claro, yo me había equivocado de camino y esta experiencia me ha hecho ver que mi propósito era ir por el otro. Y como y sobre todo, como decías antes, también traería de nuevo el no es algo que aprendí una vez y ahí se quedó. Es algo que continúo todo el rato teniendo que aprenderlo una y otra vez. El no pelearme con esa situación, con esta situación, con este momento presente, sino regresar, respirarme este presente y decir, vale, ¿qué más puedo hacer con esta situación que estoy eligiendo vivir? Porque si estoy ahora mismo aquí sentada contigo es porque de algún modo lo he elegido también y la vida me ha traído hasta acá. Y con grandes resultados, además, ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Oye, ¿alguna vez pensaste Mm, dejar terapia? O sea, de nuevo, yo siempre digo que no soy un terapeuta fácil. ¿Por qué no soy un terapeuta fácil? Porque no me voy por las ramas o no te voy a decir lo que quieres oír, sino te voy a decir lo que veo. Y si lo que veo es duro, cruel y rudo, porque para mi punto necesitas moverte en una realidad, lo voy a hacer. Si necesitas que sea extremadamente amoroso o extremadamente cariñoso, también lo voy a hacer. ¿Alguna vez pensaste dejar de terapia? ¿Alguna vez pensaste y dijiste, esto está, esto está siendo muy rudo para mí? Nunca pensé dejarlo. Sí que pensé que, o sea, sí que había días que era como, oh, no, o sea, ¿cómo puede ser que siempre me saque algo? De hecho, recuerdo que a veces llegaba y te decía, pues estoy muy tranquila, estoy bien, y salía hecha trizas porque no estaba siendo consciente de que necesitaba expresar contigo. Y sí es cierto que fueron tareas rudas, fueron tareas que me pusieron al límite, fueron situaciones, pero fueron momentos clave. O sea, creaste en mí puntos de inflexión. O sea, como que me dabas ese empujón para crear situaciones que hoy puedo decir que fueron puntos de inflexión en mi vida. Y creo que yo lo resumiría al hecho de decir, yo te ponía las circunstancias, pero tú decidías ponerte en ese punto de inflexión, ¿sabes? Porque hoy como terapeuta tú lo sabes, por más que tú quieras dar lo mejor de ti en una terapia, por más que tú quieras que la persona se lleve
esa transformación que quizás has visto en otros lados, no depende de ti, sino depende de la otra persona. Y es parte de respetar su proceso, ¿sabes? Tú sabes que una de las cosas que yo fomento muchísimo es esta parte de la responsabilidad. De hecho, decirte, no te veo cada semana, tú decides cada cuándo te veo, tú decides cada cuándo es el seguimiento de tu proceso, porque ¿quién soy yo para determinar si estás lista para dar un paso más o no, ¿sabes? Y creo que tiene que ver mucho con ese lugar al que tú te permitiste llevar para poder encontrar algo más grande, para poder descubrir algo más grande, ¿no? ¿Qué de las tareas o de los trabajos que más hicimos a lo largo de este proceso, qué ha sido, mi querida Faina, de los momentos que más te transformaron, ¿no? De los momentos, de las tareas que más te hicieron caer en 20 o en cuenta de cómo se estaban repitiendo los patrones o desde dónde venía tu enojo o desde dónde estabas frustrada quizás con la vida o con el miedo a Ujú, repetir algo, ¿no? ujú. Hubo una tarea que me pediste, que fue que hiciera algo que me conectara con la maternidad y con mi madre, ¿no? Con el modo de ser madre de mi madre, y cómo yo quería ser mamá. Y eso lo recordaré toda la vida porque yo vivía en México, obviamente, y me iba de vacaciones a España, donde está mi familia. Eran las vacaciones de Navidad. Y cuando me dijiste que hiciera algo que me uniera a mi madre, yo estuve dándole vueltas, tú me sugeriste un spa, me acuerdo, y yo decía, ¿cómo lo puedo hacer? Porque claro, es Navidad. Y llegué en las vacaciones de Navidad y le dije a mi madre que quería que me enseñara a tejer. Era una actividad que a mi madre le encantaba y yo pensaba, o sea, era como que esa actividad para mí era ser madre. Y un Y mi poco madre paréntesis, cuando... y un poco Ujú, paréntesis a eso sí, sí, también era la antítesis de lo que hacías todos los días, ¿no? O sea, de lo de que yo manejar era, personas, exacto. de tener instrucciones, de generar operación en estas grandes empresas de luxury, Sí. a de Ujú, pronto pasar todo eso a la chambrita, ¿no? Y no por desmeritar la exacto. chambrita o menospreciarla, sino es contemplar la vida desde un lugar, desde otro, de un lugar diferente, ¿no? Efectivamente, o sea, era como bájate de donde estás, de la productividad, de no sé qué, de no sé cuánto, y conecta con ese punto, ¿no? Eh, y llegué ahí con esa actividad que era como el opuesto a mí, mi madre feliz por esa propuesta, sorprendida y feliz, no sé qué era lo que más pesaba en ella, y yo lo cuento como la historia de ese suéter o de ese jersey mágico, porque lo tejimos en aquellas navidades entre las dos, fue como una conexión impresionante entre las dos, fue un reconciliarme yo diría que como con un linaje Con tu femenino, feminidad. con mi feminidad integral, o sea, fue como Ujú. una parte de mí que yo tenía ahí menospreciada y escondida y oculta porque yo tenía que mostrar otras cosas, Y reclamándole y un fue poco, ¿no? Como mágico. esta parte de recriminarle el por qué para ti era esa mujer sumisa o esa mujer dejada o esa mujer, pues al final que viajaba a través, ¿no? O que se dejaba sus planes por su pareja porque era ser familia, ¿no? Y recuerdo que mucho la lucha, no la lucha, pero mucho la confrontación interna era a eso, a decir, como a reinterpretar lo que significa ser mujer, ¿no? Como reinterpretar este movimiento, entre comillas, feminista que invalida incluso la feminidad, que invalida la vulnerabilidad, que invalida la capacidad de crear vida, que siempre lo he dicho, ¿no? No importa qué haga yo como hombre, jamás tendré el privilegio de sentir lo que es dar vida, de sentir lo que es tener un órgano dentro de mí, sacarlo y sentir cómo palpita. Y eso para mí es de Ujú. las energías o de las bendiciones más grandes. Pero en este proceso de crecimiento, pues vamos olvidando esa mujer, ¿no? Vamos olvidando esa verdadera fuerza de creación que es la energía femenina. Así es. Eso fue para mí, siempre lo recordaré, fue una experiencia que realmente se me abrió una parte de mí que tenía oculta y que a partir de ahí empecé ¿Qué a cambio? desarrollar. Empecé todo.
cambió mi forma de ser, de vivir, de relacionarme, incluso mi papel en la pareja cambió. Ujú, Cambió el empezar a entender que esa vulnerabilidad en mí, que esas áreas en mí que yo creía que eran mi sombra, eran, eran también parte de mí y que las integré totalmente en mí. Y, y Em, ujú. podrías decir entonces que lo que cambió fue que te diste permiso de ser hija. O sea, es como si durante tu proceso de crecimiento, durante tu proceso de adolescencia, viste tan sensible o tan vulnerable a mamá o tan en riesgo a mamá que decidiste ponerte arriba de ella, ser la fuerte, la que decidía, la que podía, la que no quería ser como ella. Y después de esta chambrita o de este suéter mágico, como le que le llamas, es como si te hubieras dado permiso otra vez de ser, de ser hija, ¿no? Como si de nuevo hubieras tomado ese lugar en tu familia de decir, pues sí, aquí estoy segura, sí, sí tengo cosas que aprenderte, sí, sí lo hiciste bien, sí, sí fue un gran resultado la mamá que fuiste y me dejo de pelear con si tengo que ser como esa mamá, si tengo que ser como esa sobreprotección o si tengo que ser como esa, porque recuerdo mucho que gran parte del proceso después de esa chambrita mágica, como la llamas, fue decirme es que todo estaba en mi cabeza, ¿no? Es que la que vivió peleada con todo y la que estaba enojada con una mamá que ni siquiera es la mamá que vivo, soy yo. La que se contó una historia o la que se contó un cuento para poder justificar el que se iba de su casa, el que era independiente, el que iba a ser grande, exitosa, el que no iba a depender de un hombre, pues resulta que tampoco estaba tan alejada de la realidad o tan alejada de algo completamente virtuoso para tu vida en el momento en el que retomas esa energía, ¿no? Totalmente. O sea, era yo la que se había creado toda esa historia y poco a poco me fui, pues eso, abriendo a todo eso que yo era, que tenía ahí totalmente tapado y que ahora es parte fundamental de mi vida. Ahora todas esas cualidades, o sea, ahora me A eso te relaciono dedicas, constantemente con el a eso te femenino, ahora me dedicas. dedico al femenino, ahora quiero recuperar ese femenino que es valorar, honrar todas esas cualidades femeninas que una y otra vez nos tratan como de aplastar, de esconder, de Y ni siquiera lo dirían nos tratan, nos tratamos, ¿sabes? nosotras Porque mismas. es un Ujú. tema bien importante. El otro día no me acuerdo con quién platicaba y decía, es que el machismo o las normas heteronormadas o todo esta discusión que estamos teniendo realmente proviene mucho de cómo nosotros mismos lo implementamos en casa, ¿sabes? O sea, de cómo nosotros mismos, la mamá en lugar de ponerle un límite va y hace las cosas por el hijo o por la hija o sobreprotege o y entonces, o en un comentario tan sencillo como él ve a ayudarle a tu mamá porque no puede, ¿no? Cuando la mamá ni siquiera ha pedido ayuda. Y es esta necesidad o esta búsqueda de cuidado. Creo que una de las cosas, y voy a hacer un pequeño anuncio, no hay nadie que te pueda acompañar a ser madre a menos de que sepa lo que es ser madre, ¿sabes? Recuerdo mucho que de las pláticas que teníamos tú y yo te decía, yo te puedo acompañar a aceptar la idea y a estar en donde estás. Lo que venga después es transformación tuya. Y justo eso fue lo que hiciste. Encontraste una transformación, mi querida Faina, que el comercial es si quieres un programa de acompañamiento en esa fertilidad o en ese proceso de convertirte en madre, métete a Venus, se llama Venus, es una cosa Sí. impactante. eh, y creo que es eso, ¿no? Despelearte con los roles, despelearte con qué me toca, qué no me toca y encontrar mucho más el qué me da paz, cómo, cómo sumo, cómo genero mayor virtud a partir de mi elección y no a partir de lo que me toca o de lo que se espera, ¿no? Ujú. De lo que debería. Y el paso número uno es ¿realmente estoy sintiendo ese llamado de ser madre? ¿O me estoy dejando llevar por lo que yo creo que se espera de mí y por lo que me toca y porque...
porque puede pasar, ¿no? Puede pasar que te sientas confundida o que no sepas que estás confundida y que quieras. Hoy hablaba con una mujer que me decía, bueno, es que ya tengo 40 años, nunca he tenido mucho instinto, pero bueno, es que ya nos toca. Entonces no No vamos nos a trabajar toca. juntas. Y creo Entonces que, no vamos a trabajar no, juntas. y creo que justo ese es el punto, ¿no? Creo que hay un maestro que me encanta, que es Alfonso Ruiz Soto, que dice, hay quien tiene propósito o quien tiene en su propósito ser pareja, hay quien tiene en su propósito ser papá, hay quien tiene en su propósito ser soltero, y son completamente diferentes, ¿sabes? Creo que de las cosas más importantes para poder realmente convertirte en madre, pues es romper esa expectativa, ¿sabes? Es romper eso que se espera o no se espera y realmente empezar a trabajar en lo que para ti es compartir o ser mamá, ¿no? Y pongo mucho siempre tu ejemplo, porque literalmente tú llegaste para aceptar un propósito de que no ibas a ser mamá y dejarte de pelear con la idea de no ser mamá. Y conforme fuiste trabajando y te fuiste encontrando, te diste cuenta que el verdadero propósito no era ser madre, sino el verdadero propósito era convertirte en la mejor versión de ti. Y ahí, en ese momento, en ese instante, en ese recuerdo perfectamente que fue inesperado, que fue, me llamaste y me dijiste, no lo puedo creer. Y yo te dije, pero, me dijo, sin medicamento, sí, todo Ujú, lo que nos habían dicho que ujú, no iba a ocurrir, de pronto ujú. sucede. Y creo que sucede porque dejas de querer controlar el resultado, porque dejas de querer tener razón de qué es lo que sigue o cómo lo sigue y te das permiso de aprender a sorprenderte en la vida. Te das permiso de dejarte asombrar, de dejarte maravillar por lo que tu propio proceso, por lo que tu propio camino se vuelve, ¿sabes? Recuerdo una de las sesiones fuertes que te decía, el objetivo no es la meta, Faina, el objetivo no es ser mamá Exacto. o no ser mamá, el objetivo es disfrutar el camino para ser mamá. Y lo que justo encontramos en esa chambrita o en ese suéter mágico es el camino, es recordar qué era lo que era hacer algo sin sentido o algo sin ningún propósito específico y cómo se creaba la magia a partir de eso, ¿no? ¿Qué fue para ti después de trabajar, después de aceptar, después de estas madrizas? ¿Qué fue para ti de pronto quedar embarazada? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas? Porque Fue, o sea, aquel ahí momento, empieza ujú, la segunda fase más ruda, la ¿no? segunda. Porque una Exacto. cosa Sí, sí. era, jamás se me va a olvidar, ¿no? Que te dije, ok, ya has sido mamá, ya los perdimos, ya has sido mamá, ya has sentido el dolor más grande que es perder a un hijo. Y cómo al final lo que más te enseña es esas pérdidas para poder tomar por completo, y ahorita que lleguemos a eso hay un momento en particular, pero que te permite jugártela por completo, ¿sabes? Que es el todo o el nada, no me la voy a quedar a la mitad, no me voy a quedar con él, y si tanti, no, o todo o nada. ¿Qué fue para ti, mi querida Ujú. Frida? Bueno, el momento de descubrir que estaba embarazada mm, o sea, fue indescriptible. No puedo ni ponerlo con palabras, porque era pues eso, lo que era totalmente inesperado, lo que ya era, ya lo había soltado, lo que ya habían soltado, ya era como, bueno, ya está, y de repente sucede. Y evidentemente pues fue ese sentimiento de alegría y de sorpresa y de todo lo bueno que me pueda imaginar y sea el punto al que quiere, al que quiere llegar, porque a pesar de todo eso, quedaba miedo, Siempre. quedaba Y, miedo. Exacto, quedaba miedo ahí residual, ahí presente, más bien. O sea, lo traía ahí, ¿no? y, Porque había sido un... Ujú, y creo que es importante compartirlo, porque no importa cuántas veces seas mamá, siempre va a haber miedo. Siempre ese instante de decir,
voy a poder, no voy a poder, voy a dar lo mejor de mí, no voy a dar lo mejor de mí, voy a repetir la historia, no voy a repetir la historia, les va a doler o no les va a doler como me dolió a mí. Y es algo que sin importar cuánta información, que sin importar cuánta conciencia tengas, siempre está presente. Y siempre está presente porque al final es algo desconocido, ¿sabes? Es algo completamente nuevo. Entonces, había este miedo, pero era un miedo diferente. ¿Estás de acuerdo? Porque el miedo anterior era a no cumplirlo. Y ya estábamos en paz con eso. Exacto. Y ahora el miedo Ujú. era a, ¿y qué tal si no soy suficiente a todo lo que dije que quería, ¿no? A todo lo que dije que, Efecto. por lo que llevamos trabajando 2 años y ahora sí ya, y cómo se come, ¿no? Y realmente lo quiero y realmente no lo quiero y realmente estoy lista o estamos listos para adentrarnos en esta nueva aventura que si bien Ujú. era mucho más desconocida que la anterior, era mucho menos prevista, era mucho menos planeada, porque la anterior, pues si bien en todos los programas de fertilidad había un protocolo y un proceso muy claro. Tú sabías qué esperar a la semana 5, a la semana 6, a la semana 7, a la semana 8, a la semana bla, 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 bla. Pero al Ujú. momento de quedar embarazados, sin ese proceso de fertilidad, sin ese, ¿sabes? Era Ujú. completamente diferente, era como salir al mundo real, ¿no? Era como realmente, pues esto era lo que querías. ¿Qué sigue? Ujú. ¿Y ahora qué? Ajá. Y además, gemelos. Y además son dos. O sea, que fue como... Y, 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 y bueno, pues ahí empezamos a navegar, empiezan a pasar las semanas y todo iba muy bien y era como increíble. La palabra era increíble. Y yo recuerdo que alguna vez te decía, te mandé algún mensaje y te dije, Jorge, que de verdad es que es increíble, no me lo puedo creer. Y tú me decías, créetelo, es real. Y yo otra vez, ya está Jorge contestándome al mensaje y siempre le busca la vuelta. Y ahí Porque llegamos sobre todo era esta a... parte Ujú. como de increíble de no me la puedo creer, ¿no? Me acuerdo mucho, era esta sensación de Exacto. decir, es que no, es algo indescriptible, no puedo creer que sí esté vivenciando esto. Y entonces yo te decía, bueno, si los quieres perder, quédate en esa duda o párate en la Ujú. certeza de decir, sí puedo y sí es mío, sí lo siento, ¿no? Sí Ujú. está ocurriendo. Ujú. Hasta que la vida de nuevo nos lo pone delante, me lo puso delante. Y entonces en la semana 24 nos dicen que hay un problema, que los niños eh, tienen un síndrome, que comparten placenta y que uno le toma el alimento del otro. El día un 60% de probabilidades de perder a uno de ellos y un 40% de probabilidades de perderlo a los dos. Yo agarro mi teléfono, te llamo y me dices, ven, y voy. Y entonces me acuerdo que me pones o sea, estoy allí parada en tu consulta, embarazada de 6 meses, te cuento lo que está pasando. Bueno, al principio estaba sentada, luego me haces pararme y me dijiste, ¿quieres ser madre? A una embarazada de 6 meses. Y te tenía que contestar con mi cuerpo, ¿no? Ujú, Era con como si me péndulo. movía hacia un lado, Ujú. efectivamente. Y aquello fue increíble porque fue el momento definitivo de decir, sí, tía, créetelo. O sea, sí, tía, ya estás ahí. Deja ya de dudar. Ya eres madre de esos 2 niños que tienes dentro. O sea, ya. Aunque los perdiesas, aunque me acuerdo que en esa junta te dije, Exacto. incluso si los perdiéramos a los dos, ya fuiste mamá de los dos, o sea, ya son tus hijos, ya eres mamá, ya. La pregunta que nos teníamos que hacer era, ¿quiero ser mamá de hijos vivos o quiero ser mamá de hijos muertos? Y ahí me acuerdo, Ujú. me acuerdo ese momento, estábamos en Polanco, me acuerdo que fue un momento Ujú. clave porque fue un momento donde te dije, ya eres mamá, ya lo sientes, me acuerdo y me dan ganas de llorar, ya Ujú. sientes lo que es la vida crecer dentro de ti, que era algo que no creías. La pregunta es, ¿crees que tengas la fuerza y que tengas la determinación suficiente para abrazarlos? Esa fue la pregunta que te Ujú. hice y me acuerdo Esa fue. perfectamente. Ujú. Y obvio, la respuesta fue que sí. Y obvio, a partir de ahí se hizo un clic
en mí, y te iba a decir en mi cabeza, pero no fue en mi cabeza, fue en todo mi cuerpo, porque fue en mi corazón y fue en todo mi cuerpo. Y a partir de ahí fui, fui su madre, fui madre de Leonardo y de Dante. Aun cuando existía la posibilidad de perderlos, ¿no? Porque en ese momento recuerdo, Obviamente, en ese ajá. momento recuerdo que la decisión, bueno, se fue Faina, esto creo que no lo sabes tú, pero me busca tu marido y va a sesión conmigo, ¿no? Y recuerdo, me acuerdo y se me pone la piel chinita, y recuerdo y me dice, ¿cómo, cómo puedo hacer para ser el mejor papá para esos hijos? Pero sobre todo para ser la mejor pareja para Faina, porque yo no sé si yo voy a poder soportar que ella vuelva a perder algo. Y fue tan hermoso ver cómo cada uno por su lado estaba trabajando lo necesario para poder ser la mejor pareja para el otro y en eso convertirse en papás, que fue mágico, ¿no? Recuerdo que la decisión que había que tomar era si hacíamos una intervención o si se hacía una intervención de esos bebés. Cuéntanos un poco de ese momento. Sí, lo que se hizo eh, fue una intervención, se separó la placenta de los bebés. Yo estaba despierta, obviamente, en aquella operación. Además tuvimos que viajar a Querétaro, estuvimos él y yo solos, porque toda nuestra familia no estaba ahí. Fue como de urgencia aquella operación. Y después de estar una hora en quirófano, congelada, desnuda, embarazada 6 meses, con los médicos que escuchaba todo lo que decían, de todo lo difícil que estaba haciendo todo aquello, de nuevo, Jorge, volví a conectar con aquella aceptación de decir, esto es lo que está sucediendo. No, obvio, no lo habría elegido. Si estos niños no nacen, yo voy a Estoy estar bien. exacto. Y recuerdo que había dos posibilidades. Una era literalmente o sea, perder a uno, ¿no? O sea, sacrificar a uno, es decir, hacer que uno perdiera la vida para que no pusiera en riesgo al otro. Y la otra operación era algo mucho más riesgoso que tenía que ver con separar las placentas, hacer una especie de ligadura para separar las placentas. Y recuerdo muy bien que en el momento en el que lo decidiste me dijiste, o soy mamá completa o no soy mamá completa. Yo no puedo ser quien decida si un hijo mío nace o no nace cuando llevo años buscando el tener hijos. Y me parece que ahí fue uno de los momentos más trascendentales. ¿Y por qué más trascendentales? Porque esa decisión te permite el día de mañana o el día más adelante pasar por todo ese proceso de crecimiento de los bebés, ¿no? Porque fue súper rudo el que nacieran en incubadora, etcétera, etcétera. Y fue como esta parte de abrazarlo, ¿no? Como de tomarlo por completo y decir, pues voy a ser la mejor mamá que tenga que ser. No importa si se quedan 5 días, no importa si se quedan 5 meses o no importa si se quedan toda la vida, pero voy a ser la mejor, lo mejor que pueda de mí, ¿no? ¿Qué fue en ese momento de esa decisión? Porque era confrontarte entre tu sueño y tu realidad, ¿estás de acuerdo? Era como, ok, sí, sí, deseo tantísimo ser mamá, pero también mi realidad es que no puedo ser mamá y entonces es como si tu cerebro todo el tiempo estuviera en esa disyuntiva, ¿no? En esa prueba constante para ver qué elegías, si elegías ser mamá o no elegías ser mamá. ¿Cómo pudiste tomar la decisión de apostarlo todo por todo? Es que, o sea, aquella decisión fue de nuevo cuando estaba contigo en la consulta de pie y dije, pues sí, sí, voy a ser madre de ellos dos, o sea, sí, sí, sí lo doy todo. Y ahí fue la decisión. Entonces era como que yo ya tenía es muy raro decir esto, porque pues había mucho riesgo médico, habían probabilidades, pero era como que yo tenía ya no una certeza, tenía una confianza dentro de mí.
tenía la confianza de que iban a estar bien, los dos iban a estar bien. Entonces, esa fue la decisión, así, no hubo nada que decidir, eran los dos iban a estar bien. Y después de eso, cuando pasaron las semanas, semana, y fueron creciendo y llegamos a la semana 28 y entonces fue wow, ya un primer step y aguantamos y nacieron en la semana 33, nacieron muy chiquititos y, y fíjate que yo observaba, y eso que eran, ¿no?, las hormonas, el posparto, estar en una incubadora, y yo observaba a todas las mamás que estaban en la incubadora tan tristes porque estaban en la incubadora y no podían ir a su casa con sus hijos. Y yo estaba Y en la y por incubadora el contrario, tú feliz. feliz. Claro, porque estaban Nosotros ahí. estábamos exacto, o sea, Yaco y yo éramos la alegría. Cada vez que llegábamos, estuvimos 43 días con Dante y 62 con Leonardo. Estuvimos mucho tiempo yendo a la incubadora con horario para ver a los niños y estábamos felices, felices. Y yo veía caras de padres tristes, caras de madres llorando y nosotros era la alegría. Y para mí eso también fue una gran enseñanza porque literal fue como, es que no es lo que te sucede en la vida, es como tú vives esa experiencia. Es como tú vives esa experiencia. Y para mí esa experiencia era, los niños están vivos, están aquí y cada día ganan un gramo. Un día pierden medio, ok, mañana ganaremos dos, pero están aquí. Y creo que eso es una de las cosas más importantes en la vida, ¿sabes? El tener claro que las circunstancias son, punto, ahí están. Pero hoy está comprobado que tu cerebro solo interpreta el 5% de esos estímulos externos, ¿sabes? O sea, es decir, de tu realidad, solo el 5% es real. El resto solo es una interpretación y son conexiones neuronales que ya hicieron o pathways que ya hizo tu cerebro para asumir realidades, ¿sabes? Para poder vivenciarte en una realidad. Y quizás ese es uno de las cosas más importantes a aprender, ¿no? El hecho de decir, ok, la circunstancia podrá ser adversa o podrá ser completamente benéfica. La pregunta es, ¿cómo la quiero vivir? La pregunta es, ¿cómo la voy a asumir? La Exacto. pregunta es, ¿cómo la voy a abordar? La pregunta es, ¿cómo realmente voy a transformarme a partir de esta circunstancia? ¿No? Jamás se me va a olvidar, septiembre del 2019, recibí un mensajito y, y me acuerdo perfecto, estaba yo dando un curso, estaba yo en Estados Unidos, estaba dando un básico, no es cierto, un juego de la vida y recibí antes de empezar la meditación el mensaje de decir, acaban de nacer. Para mí, mi querida Faina, el acompañarte en este milagro ha sido tan grande porque me permitiste mirar y reconocer el amor que una madre tiene siempre, aunque no sepa qué hace, aunque no sepa las decisiones, aunque no sepa, aunque sean dolorosas, ¿sabes? Me enseñaste que quizás decidir estar 63 días en una incubadora era el acto de amor más grande que existía. Y a la vez que el jugártela, inclusive con los riesgos de perdértela, de perderlos, era ser madre, ¿sabes? Era ese punto de decir, pues no son míos, están prestados. Y si a mi vida suman y puedo ser ese portal o puedo ser ese canal para que sumen a la realidad, para que sumen al universo, feliz. Pero ya sumaron en la mía, ¿no? Pero ya soy madre incluso antes de nacer, incluso antes de que los tuvieras. Y me parece que ese es el verdadero milagro, ¿sabes? Cuando realmente encuentras que eres tú el que interpreta tu realidad, que eres tú el que decide bajo qué reglas quiere jugar y bajo qué expectativas se va a moldear. Porque solo ahí encontramos la libertad, porque solo ahí encontramos la soberanía, porque solo en ese momento podemos realmente definir y empezar a construir nuestro destino, en lugar de ser solo víctimas de la enseñanza o víctimas de los sistemas que hemos aprendido en el pasado o que nos heredaron, ¿no? Totalmente.
¿Qué más puedo decir después de que hayan dicho esto? Y es que estoy aquí aguantando para no ponerme a llorar. Algo que Así, quisieras compartir, así querida. Para mí de verdad es, bueno, lo sabes, es chistoso, nadie lo va a saber, pero no conozco a sus hijos. O sea, físicamente nunca los he visto, nunca, físicamente, ¿no? nunca, Ajá. pero los amo como no tienen una idea, ¿no? Porque además, pues una vez que acompañas en estos procesos, se vuelve una relación muy cercana o una relación muy Obvio. personal, ¿no? Algo que tú quieras compartir, algo que quieras decir, algo que tú quieras sumar, algo que nos quieras Es, compartir de tu experiencia. ujú. Pues es en cuanto a lo que decía de la relación y de conocer a los niños, o sea, es una relación muy intensa. Es como esas personas, hay personas que marcan tu vida, porque son momentos tan intensos de tu vida, fue una situación tan crucial en mi vida, en la de mi marido y en la de mis hijos, evidentemente. Entonces, tú formas parte de nuestras vidas y eso va a ser Después de siempre, ¿no? algo. Y saber que, exacto, ¿sabes? Y, y bueno, y para mí fue llegar a ti, fue abrir una puerta que ya jamás se volverá a cerrar. Yo sé que eso jamás se volverá a cerrar, ¿no? Fue como una semilla que tú me ayudaste y me dijiste, ah, pues por ahí va, ¿no? Y me ayudaste quizás a sembrarla y como decía, luego estuvo en mi disposición, pero fue esa apertura a una vida totalmente diferente, a vivir mi vida desde un lugar totalmente diferente. Y Y obviamente eso impacta. Ujú. no, no, y creo que justo el punto es eso, ¿no? Como lo dices, una vez que encuentras la responsabilidad, no importa bajo qué corriente, no importa bajo qué filosofía, no importa bajo qué cultura o religión, ¿sabes? No importa, pero cuando realmente tú te logras ser o te conviertes en responsable de ti, de tus pensamientos, de tus circunstancias, de cómo interpretas la realidad, la vida nunca vuelve a cambiar, nunca vuelve a ser igual, ¿no? Y esto a qué refiero. Yo siempre digo, la responsabilidad es muy pinche porque una vez que la encuentras, no te puedes hacer pendejo. Una vez que encuentras la responsabilidad, una vez que encuentras que todo tiene que ver con cómo lo interpretas y no con cómo lo están o cómo los demás se comportan, entonces sabes que todo tiene que ver contigo, sabes que no hay víctimas o victimarios. Si estás jugando en el rol de víctima es porque quieres jugar en ese rol, porque realmente estás siendo victimario tuyo mismo, ¿no? O estás jugando ese rol contigo mismo. Entonces, creo que eso es importante. Una vez que te cuestionas, una vez que aprendes a cuestionarte, una vez que aprendes a generar esta introspección dentro de ti, pues es una de las herramientas que, por más que no quieras usar, porque no importa qué ocurra, si yo siento que tú me haces algo, en el fondo sé que al final no eres tú, sino soy yo queriendo vivenciar esta experiencia, ¿no? O necesitando esta experiencia para encontrar o pulir a mi alma de alguna u otra forma. Exacto. Y cuando entiendes eso, cambia tu vida y lo que te iba a decir, ¿no? Pues impacta en la vida de los seres con los que te relacionas, de tus seres queridos y los no queridos, ¿no? O sea, en general, tu manera de relacionarte con la vida y con los demás, porque obviamente pues somos seres que necesitamos relacionarnos constantemente, cambia, porque cuando te das cuenta que no es lo que el otro me hace, sino lo que yo de nuevo estoy interpretando o estoy viviendo, de repente también te vuelves más compasiva, ¿no? Me vuelvo compasivo con el otro, pero me vuelvo también mucho más compasiva conmigo misma, Menos exigente, ¿no? Como menos menos, exigente. menos desde la expectativa o menos desde el tienes que cumplir y mucho más desde el esto soy y esto es lo que sumo y esto es lo que aporto y esto es lo que tengo en la mesa para dar. Quizás funcione, quizás no funcione, quizás reste, quizás no reste, no lo sé, pero estoy dando la mejor versión de mí, ¿no? Creo que una de las cosas que más he aprendido a lo largo de ser terapeuta es ningún papá nunca, nunca, aun cuando no tenga nivel de conciencia, nunca va a hacer algo con ganas de chingar a sus hijos. Nunca. Quizás
en el camino se los chinga. ¿Estoy siendo claro? Quizás en la decisión que tomó, pues salieron chingados o raspados, pero realmente nunca fue con ganas de chingar, sino siempre ha sido o siempre es con ganas de sumar, ¿sabes? Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, el hecho de decir, no sabemos si va a salir bien o va a salir mal. Lo que sí podemos saber es desde dónde lo estoy haciendo yo y con qué intención la estoy haciendo yo. Y si la intención con la que lo estoy haciendo yo es propositiva, es virtuosa, entonces siempre va a sumar, es consciente, entonces va a sumar. Si lo estoy haciendo desde mi reacción, desde mi miedo, desde mi angustia, muy probablemente entonces va a restar o muy probablemente entonces lo que va a generar es pues esa aflicción o es dolor, ¿sabes? Entonces, todo tiene que ver como desde dónde lo tomas y para qué lo tomas y cómo desde ahí lo quieres construir de manera diferente. Así es. De hecho, recuerdo alguna vez también que te dije, Jorge, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero ser muy buena madre, o sea, yo no quiero cagarla con mis hijos y me decía, tranquila, tus hijos van a necesitar terapia, o sea, no te preocupes. Pero eso fue entender a posteriori que lo que estás diciendo, si yo lo estoy haciendo con amor, yo lo que les puedo dar a ellos es lo que tengo a raudales, que es amor infinito, ilimitado por ellos, ¿no? Entonces, yo los voy a amar y desde esa intención voy a tratar de ser lo más consciente posible, estar lo más presente en mi vida posible para que sus sesiones de terapia sean lo más livianas Y posible. o no livianas, pero que tengan la mayor cantidad de herramientas para moverse, ¿sabes? Creo que es Ajá. una de las cosas fundamentales. Hoy creo, bueno, sin duda sabes que tu mamá no hizo nada con ganas de lastimar o nunca hizo nada con ganas de equivocarse, ¿sabes? Se equivocó y está bien porque necesitabas esos errores para convertirte en lo que hoy eres. Entonces, yo siempre, cuando me acuerdo muy bien de ese momento que te dije, Faina, te vas a equivocar. O sea, parte de la Exacto. chamba de los papás es equivocarse, porque en el equivocarse entonces los hijos evolucionamos y los hijos aprendemos y los hijos cambiamos. El punto es cómo les dejo el camino lo más limpio posible o cómo les doy las mejores herramientas para que en ese caminar o en ese descubrirse lo hagan lo menos doloroso posible o lo más amable o afable posible. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de decir, sí, no importa qué hagas, te vas a equivocar. No importa qué ocurra, te vas a equivocar. No importa qué suceda, tus hijos lo van a interpretar de una u otra forma. Porque estuviste de más, porque no estuviste, porque es parte del proceso de encontrar su independencia, es parte del proceso de encontrar su individualidad, su personalidad. La pregunta es, ¿cómo se lo hacemos o cómo le quitamos la mayor cantidad de espinas para que cuando caminen no les duela tanto, ¿no? Para cuando caminen, pues Así ya no es. haya esas minas que dejaron nuestros ancestros en donde el ser mujer tenía que autodestruirse o el ser hombre tenía que ser violento, ¿no? Y a partir de Sí. ahí realmente empezar a transformar la realidad o empezar a transformar la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Ujú. ¿Algo más que quieras agregar, querida? ¿Algo más que quieras sumar? ¿Algo que quieras decir? No se pierdan, por favor, su programa si estás buscando embarazarte, si estás buscando este proceso de acompañamiento en el proceso de la fertilidad. Venus, de verdad, es una joya. Y es una joya porque el objetivo, y corrígeme si estoy mal, porque solo de lo que me han transmitido Ujú. mis pacientes, el objetivo es Ujú. justo encontrar y potencializar a la mujer que llevas dentro para que a partir de ahí retomes con la diosa o retomes con la fuerza de creación que es lo que realmente trae a la vida a los hijos o trae a la vida nuevas posibilidades de ser vistos. Eso es Venus, literal eso es Venus y yo siempre digo que al final Venus fue mi tercer hijo, porque ha sido como, es porque salió Te entiendo. de mí, eso que logré materializar después de que nacieran los niños con todo el amor y con toda la transformación que supuso para mí, para que otras mujeres, pues, de nuevo, pues, allanar ese camino para ellas y que sea un poco más amable
¿Y qué Y más no puedo desde, decir? Pues que te agradezco. y no Mm. desde la esperanza, ¿no? Sino desde la realidad. O sea, no desde un Desde, pensamiento mágico pendejo, sino realmente desde un toma tu propósito. O sea, ¿quieres ser madre? ¿Qué se requiere? ¿No quieres ser madre? ¿Qué se requiere? Porque también es importante que mencionemos que hay grandes madres que son mamás adoptivas y que son, yo siempre digo, mamá no es la que procrea, mamá o papá es el que cría, ¿sabes? Mamá y papá es el que está sí, ahí, el que forja. Entonces, también es importante, ¿no? Esta parte de decir, pues sí. no siempre el propósito o no siempre el ser mamá se cumple siendo procreando vida, sino muchas veces, como lo acabas de decir, hay veces que tenemos hijos que son nuestros proyectos, hijos que son nuestras ideas, hijos que son, Exacto. etcétera, etcétera, y que hay veces que nosotros mismos los abortamos o los olvidamos o perdemos o dejamos de maternarlos por miedo a que crezcan, ¿no? Exacto, justo hoy hablaba también con una mentora y estábamos hablando de eso, de no olvidemos que puedes maternar un proyecto, que una mujer, ya me contaba la historia de una mujer que no había podido ser madre y luego a los años en su vida tuvo un rol profesional en el que dirigía un centro donde había menores adolescentes y ella entendió, claro, yo no podría ser madre de uno o dos bebés porque ahora soy madre de 500 adolescentes, ¿no? La vida te va poniendo en esas situaciones y ahí entiendes que a lo mejor tu propósito de ser madre era ser madre de algo todavía mucho más grande. Y, y De agregando eso también se trata, ¿no? y sumando un poco a eso, es esta parte de decir, quizás el objetivo es dejar de querer maternar hacia afuera lo que queremos maternar hacia adentro, ¿no? O sea, quizás el verdadero punto es dejar de querer tener hijos o dejar de querer tener proyectos para empezar a maternarnos a nosotros mismos y de ahí entonces ser esa fuente de creación, ¿no? O esa fuente de inspiración, en donde quizás la mejor forma de hacerlo ni siquiera es teniendo un hijo o ni siquiera es teniendo un emprendimiento, ni siquiera, sino quizás muchas veces es cómo me sumo a un emprendimiento o cómo me sumo a una empresa o cómo me sumo a un proyecto y realmente lo hago mío para sumarle a eso, ¿no? Para maternarme desde eso que le puedo yo dar a ese proyecto o a esa ilusión o a ese sueño. Ujú. Y en todo esto, pues volviendo a esas cualidades femeninas, ¿no? De interiorizar, de nuevo recordar que es importante disfrutar del camino, lo que decía, sí, ahí está mi objetivo, ahí está eso hacia donde voy, pero disfrutar del proceso, perderme un poco aquí en el proceso, en lo que estoy viviendo, porque eso va a ser lo que eventualmente me acercará más a mi objetivo. Y, y bueno, ¿y qué más podría decirte? Pues que te agradezco que hayas creado un espacio tan bonito y tan necesario para que nos compartas lo que tanto, em, lo que tanto nos transmites en tus sesiones, en la capacidad que tienes para hacernos ver lo que nosotros que nos acercamos a ti, a tus sesiones de terapia, muchas veces no vemos y tú, a veces con tu simple presencia, sin abrir la boca, ya nos estás comunicando. Y eso es muy mágico y es un talento muy especial. Es un Gracias, don. gracias, te quiero. Gracias por abrirte este espacio, gracias por decidir transformar tu vida. Gracias por decidir cambiar el éxito corporativo, cambiar el éxito fantoche, y no porque quiera decir fantoche, ¿sabes? Pero gracias por cambiar el éxito eh, superfluo, por decirlo de alguna manera, o material, por un éxito interno, por un éxito, por, por ese llenar tu alma a partir de ponerte al servicio y compartir tu propia experiencia. Porque como sabes, creo que eso es lo más fuerte para mí, ¿no? Eso es lo más importante, que yo no puedo hablar de algo que yo no haya vivido o de algo que yo no tenga y justo el que te permitas explorar, compartir y regalarle a la gente tu propia experiencia es sinónimo de una esperanza y es sinónimo de que Ujú. las cosas, aunque los médicos y aunque
ya te hayan dicho que no, que en una circunstancia no es posible, cuando te alineas a tu grandeza, cuando te alineas a lo que eres, no importa ni el síntoma, ni la declaración, ni mucho menos otra cosa, porque los sueños se cumplen. Y esos son tus hijos, ¿sabes? Eh, gracias por este espacio. Gracias. Te quiero, te mando besos hasta Dubái. Yo a ti, Eh, muchísimos, los cuatro te los enviamos. los quiero muchísimo y seguimos andando y seguimos caminando. Gracias por este espacio, gracias por compartir tu historia y algo más que quieras decir. Un placer, mi querida Faina. Un placer, mi querido Jorge. Nos vemos muy pronto. Te quiero, te mando besos. Y besitos.